y bienvenidos a esta segunda sesión del ciclo de conferencias que estamos desarrollando en paralelo a la exposición El espejo perdido, judíos y conversos en la Edad Media. Antes que nada, anunciarles también que entre las actividades del Centro de Estudios que se van a desarrollar próximamente, hay una especialmente remarcable que va a tener lugar el martes de la semana que viene, es decir, antes de la próxima conferencia, que va a ser un encuentro, una conversación a dos entre Chloe Arigis, que es la invitada y residente en el Centro de Estudios como joven escritora en esta nueva beca y nueva propuesta que tiene el Museo del Prado de invitar a escritores seniors y juniors de reconocido prestigio internacional. Digo, una conversación entre Chloe Arigis y la editora Verónica Miles, que va a tener lugar, no sé, a la hora es a las 6, 7, a las 7. Y bien, sin más dilación, les presento a nuestra invitada de hoy, una invitada que con una insultante juventud se nos presenta se nos presenta ya con un currículum realmente muy destacable. Ella es ya doctora por la Universidad de Murcia, con una tesis titulada Censura y libertad intelectual en la cultura visual del siglo XIII, que leyó en el 2019. Luego ha tenido un contrato postdoctoral Juan de la Cierva en la Universidad Nacional a Distancia y en ese tiempo ha desarrollado ya numerosas investigaciones, sobre todo en las confluencias entre la cultura visual y la cultura intelectual en la Edad Media. Muchas de ellas las ha desarrollado en diversos centros de investigación extranjeros de relevancia contrastada, como el Warburg Institute en Londres, la École de Haute Étude en París o el Kunsthistorische Institut de Florencia. Resultado de ello también han sido dos monografías, una titulada Las profecías de las sibilas, imágenes paganas en el arte cristiano, y también un libro que verá la luz, que será la primera Biblia moralizada. Actualmente, y como resultado de esta investigación tan amplia, pero al mismo tiempo tan especializada y excelente, ha sido recompensada con una beca extraordinaria, una beca proyecto, para un proyecto que se titula El arte de la razón en la Edad Media, por el Fons National Suisse, para los próximos 4 años, que le va a permitir desarrollar la investigación. La está desarrollando ya desde hace un mes y medio en la Universidad de Basilea. Por todo ello, y gracias, las gracias especiales de que haya venido de Basilea y que haya venido ella acompañada ya por alguien que llegará muy pronto también, o sea que en unas circunstancias más especiales aún, pues estoy internamente agradecido a Toñi, para que estés aquí y que nos des una charla. Gracias, Toñi. Buenas tardes. En primer lugar, quería dar las gracias a Joan por tan generosa y cariñosa presentación, también al Museo del Prado por esta oportunidad para participar en esta jornada, en estas conferencias que acompañan una exhibición tan importante como es la del espejo perdido, que trata un tema tan fundamental y tan central como es la figura del judío en la cultura visual medieval. También muchas gracias a ustedes por estar aquí. Como estudiosa del arte medieval y en concreto de los manuscritos, siempre es un placer ver que este tipo de temas despierta el interés en un público tan amplio. Así que muchísimas gracias por estar hoy aquí. Vengo a hablar hoy de el antijudaísmo que vemos en manuscritos del siglo XIII. Dos manuscritos en concreto, la Biblia de San Luis, que fue realizada entre 1225 y 1235 en París. Voy a poner el tiempo para no pasarme, perdón. En
en París por encargo de la familia real Capeta. Es una Biblia en 3 volúmenes, fastuosa. Y por otro lado tenemos el famoso Códice Rico, que contiene las cantigas de Santa María, parte de ellas. Son 2 manuscritos muy relevantes y cabría preguntarse por qué estos 2 manuscritos son los que he escogido para hablar hoy. Y bueno, aparte de un vínculo poético, por el cual ambos manuscritos los tenemos hoy día en España, la Biblia de San Luis, a pesar de ser encargada por la corona francesa y de ser realizada en Francia, finalmente terminó en España como parte de un regalo protocolario que haría el rey de Francia, San Luis, Luis IX, a Alfonso X. Se trata de un regalo con finalidad de agradar al rey sabio, pues la idea era acercar las distintas coronas a través de relaciones políticas que no sabemos muy bien cuándo llegaría el manuscrito, pero probablemente llegaría en uno de los intentos de aproximar ambas familias, primero cuando intentaron casar al hijo de San Luis con Berenguela, la hija de Alfonso X, en 1255, enlace que no se produjo porque el heredero francés murió, pero podría haber sido en un segundo intento de acercar a esas familias cuando intentaron casar a Blanca, una de las hijas de San Luis, con Fernando de la Cerda, uno de los hijos de Alfonso X. Este enlace sí tuvo lugar, el contrato se hizo en 1266 y el enlace tuvo lugar en 1269, con lo cual la Biblia de San Luis llega en torno a esa fecha probablemente a la península y probablemente tuvo un impacto, sin duda, en el rey sabio. Pero no es el único motivo que ambos manuscritos estuvieran aquí y fueran del agrado del rey. Ambos aparecen en el testamento de Alfonso X, redactado en Sevilla en 1284, y Alfonso X bien dice: hay 2 Biblias de 3 volúmenes, una que no ha llegado a nuestros días y la otra, la que nos dio el rey Luis de Francia. Y también las cantigas, donde cita las cantigas y explica qué quiere que se haga con las cantigas una vez muera. No es este el único motivo por el que he escogido estos manuscritos. Estos manuscritos, a pesar de ser tan diferentes, uno, un manuscrito bíblico, otro, un manuscrito que recoge los milagros de la Virgen, que recoge esa tradición de colecciones de la Virgen, de milagros de la Virgen, que empieza a tener auge en el siglo XII y es especialmente relevante en el XIII, pues a pesar de esas diferencias, estos manuscritos tienen algo en común, muy importante. En primer lugar, son empresas artísticas muy relevantes. Es un despliegue visual muy impactante y sin precedentes para la época. Y en segundo lugar, y aún más importante, en estos manuscritos encontramos imágenes que pretenden ser, en cierto modo, retratos o plasmaciones de situaciones que se darían en el siglo XIII. O sea, un intento de mostrar cómo sería la sociedad, aunque sesgada, del siglo XIII. En estos manuscritos vemos entonces la construcción de los judíos, de la figura de los judíos en la Edad Media, y es por ello que es muy relevante para este ciclo de conferencias. Veremos en estos manuscritos a judíos profanando hostias, atacando imágenes, secuestrando a niños cristianos, siendo culpables de usura. Los veremos de muchas maneras, y es por ello que empezaremos especialmente con la Biblia de San Luis. La Biblia de San Luis, aquí os pongo 3 folios distintos, se caracteriza por, es una Biblia moralizada, y las Biblias moralizadas son esta familia de manuscritos que encarga la familia real Capeta en el siglo XIII. Más o menos tienen unas características muy parecidas, aunque las diferencias son importantes, pero hoy nos vamos a centrar en las características comunes. Todas empiezan con un frontispicio donde aparece Dios creando el mundo de la nada, de la materia informe. Luego tienen la mayor parte de los folios que integran el manuscrito, siguen una estructura así, medallones, donde se representan episodios de la Biblia,
y luego terminan con dos de ellas por lo menos, terminan con un colofón, especialmente importante, porque vemos a Blanca de Castilla, la madre de San Luis de Francia, y abajo vemos a un teólogo que dicta al escriba cómo debe realizar el manuscrito. Se trata de una imagen muy interesante, no solo nos habla del proceso de creación del propio manuscrito, pues si nos fijamos en detalle, en ese pequeño folio sobre el que trabaja el escriba, vemos la estructura del folio del manuscrito en cuestión. Vemos los medallones, vemos el texto. Pero también es muy relevante porque nos habla de la relación entre Blanca de Castilla y su hijo. Blanca de Castilla fue regente y, en cierto modo, nos está hablando de esa influencia que la reina tendría con su hijo cuando éste heredase el trono, cuando fuera ya mayor de edad. La principal característica de estas Biblias es que son unas Biblias tipológicas. ¿Qué significa que son unas Biblias tipológicas? Significa que, siguiendo la premisa cristiana por la cual la Biblia tiene una lectura literal, tal cual, y luego tiene una lectura espiritual, es decir, detrás de esa lectura literal hay un significado ulterior. De acuerdo con esa premisa, la tipología es un pensamiento por el cual eventos del Antiguo Testamento son profecías de otros eventos que van a suceder en el Nuevo. Hay relación entre pasajes del Antiguo Testamento que profetizan, prefiguran cosas que pasarían en el Nuevo Testamento. Ese es el pensamiento tipológico. Y estos manuscritos son los primeros que tratan de trasladar ese tipo de pensamiento que fue fundamental para el cristianismo a un público seglar, a la figura real. Es un pensamiento, el pensamiento que vemos en estos manuscritos, que no es un pensamiento especialmente complejo desde el punto de vista teológico. Para los literati, que diría el abad Suger, era conocimiento común. Todos conocerían esa relación presente en la Biblia. Sin embargo, para los no literati, para los iletrados, para los que no estaban formados en teología, era un conocimiento muy valioso, porque significaba entender la Biblia. Aquí os pongo una imagen de las cantigas, que tendría que haber ido antes, disculpas, pero volveremos sobre ella. Bueno, las Biblias moralizadas tienen esta peculiaridad tipológica, pero las relaciones entre el Antiguo y el Nuevo Testamento no se detienen en el Nuevo Testamento. Eventos que suceden en las Sagradas Escrituras tendrán su correlación en el siglo XIII. Es decir, cosas que pasaban en la Biblia, encontramos cómo tienen su correlación en los monjes del siglo XIII, los judíos, mujeres. Nos muestra ese panorama, mostrando que la Biblia continúa, las profecías continúan hasta el juicio final. Esas profecías que veamos en las Sagradas Escrituras van encontrando su lugar en la historia del cristianismo. Vamos a ver un ejemplo concreto. Aquí pongo un folio, voy a poner el puntero. Aquí tengo un folio típico de una Biblia moralizada. Vemos que se alternan columnas de texto con otras de medallones y se lee, la lectura es de izquierda a derecha, pero de arriba a abajo. O sea que este es el primer medallón. Aquí se cuenta un evento de la Biblia y aquí abajo su interpretación tipológica. Y así, otro evento bíblico, su interpretación. Y así continúa por aquí, evento bíblico, interpretación, etc. Los textos son unos textos muy breves. No son más importantes que las imágenes. Las imágenes no ilustran el texto, sino que los textos vienen a servir a modo de leyendas, explican lo que se está representando. Lo importante siempre es la imagen y muchas veces la imagen sobrepasa las sutilezas del texto. Las imágenes son más elocuentes. Este folio en concreto ilustra un pasaje muy conocido del Génesis. La muerte de Abel a manos de Caín. Como bien sabemos, son los hijos de Adán y Eva y sabemos que había un hijo que era
más aplicado que el otro. Teníamos a Abel, que era pastor de ovejas, y por otro lado teníamos a Caín, que era labrador. Ambos deciden un día hacer ofrendas a Dios. Aquí tenemos a Abel, él ofrece a la mejor de sus ovejas a Dios. Y vemos que Dios se baja hacia él y acepta la ofrenda bendiciéndolo. Y aquí tenemos a Caín, que si nos fijamos en el perfil, esa nariz no parece gratuita. Esa nariz ahí tiene algo que decirnos. Está ofreciendo el fruto de su cosecha, pero Dios no le hace ni caso. Abajo vemos la interpretación tipológica de la que hablábamos. Y viene a decirnos, como ven, al poner uno debajo de otro se está equiparando. Abel son los buenos cristianos, los que hacen buenas obras, los que ofrecen su alma, que vemos representada en forma de personitas desnudas aquí, y la ofrecen a Dios. Ese es Abel. Y sin embargo, Caín, ¿quién es Caín? Caín son los judíos. Los judíos ofrecen bolsas de dinero, ofrecen riquezas, bienes materiales que no tienen ningún valor espiritual. Y en el texto que tenemos aquí lo tenemos traducido al castellano, en el manuscrito está en latín, dice: Caín significa como los judíos ofrecían roberías y logros, o sea, cosas que habían obtenido de forma no lícita, los cuales Dios rechaza. Y Abel significa como los buenos cristianos, obrando bien, ofrecen sus almas a Dios. Sigamos más adelante con este folio. El siguiente medallón nos muestra un pasaje que igual no nos suena. Caín besando a Abel. Y abajo encontramos a Judas besando a Cristo. Se equipara ese supuesto beso de Abel y Caín al beso de la traición de Judas, que antes de vender a Cristo que le da un beso, después de vender a Cristo le da un beso y lo entrega a los judíos. Ese beso entre Abel y Caín realmente en la Biblia no aparece. En la Biblia se dice que Caín le dijo a Abel: vámonos al huerto. Pero no hay nada del beso. Y esto es una muestra de cómo a veces la Biblia se modifica un poquito para que cuadre a la perfección con la interpretación que se le quiere dar. Aquí interesa decir que Caín son los judíos, que traicionan a Cristo. Y si hay que poner una escena que no venía muy al caso, se pone, no hay problema. En el siguiente medallón vemos ya cuando Caín mata a su hermano Abel. Y esto fácilmente es interpretado como los judíos asesinan a Jesucristo. Y vemos una escena típica de crucifixión. En el texto dice: Caín mata a su hermano como los judíos crucificaron a Jesucristo. Es una piedad para ellos, no hace falta recrearse más. Y finalmente aquí vemos una imagen bastante interesante en la que, como bien sabemos, una vez que Caín mata a Abel, Dios rechaza a Caín y le dice que a partir de ese momento, por mucho que siembre, no va a obtener buenas cosechas, etc., y lo expulsa. Y esto es comparado a cómo Dios rechaza a los judíos. Y aquí vemos un grupo de judíos con las típicas características que vamos a encontrar en este manuscrito siempre. ¿Cómo se representan a los judíos? Grandes narices, gorros puntiagudos y unos atributos que niegan las, principales disidencias que tienen judíos y cristianos. Por un lado, portan un rollo, el de la antigua ley, el Antiguo Testamento, porque los judíos se aferran al Antiguo Testamento y no reconocen la veracidad del Nuevo. Por otro lado, vemos a un judío sosteniendo una bolsa, que sí, aludiría a esa supuesta usura de la que siempre se habla, pero sobre todo aludiría a ese apego a lo material que tienen los judíos, que les impide ver espiritualmente. Ven materialmente, no espiritualmente. Y eso es lo que les impide reconocer la sacralidad de las imágenes, de la Eucaristía y otras representaciones materiales de la divinidad en el cristianismo. Y finalmente vemos a otro judío que sostiene un carnero que está haciendo como una especie de sacrificio sacrílego. Esto aludiría a la supuesta idolatría de los judíos a la que los cristianos hacen referencia en gran medida. Habitualmente se ha dicho que en las Biblias moralizadas, o algún autor ha señalado, que en las Biblias moralizadas los judíos servirían para mostrar no tanto
una crítica al pueblo judío, sino que a partir de los judíos se haría una autocrítica al cristianismo. Se criticaría cómo el pueblo cristiano cada vez iba más hacia la materialidad y menos a la espiritualidad. Y era una especie de advertencia de cuidado, que si seguís así vais a acabar como los judíos. Es una interpretación que, bueno, es probable que en parte tenga algo que ver, tenga algo de relevancia. Sin embargo, para mí, obvia algo muy importante. Estos son manuscritos tipológicos, son manuscritos que se esfuerzan en demostrar la superación del cristianismo al judaísmo. Una vez que nace el Mesías y es crucificado, se empieza la nueva ley. Y la antigua, que es la de los judíos, hay que dejarla apartada. Entonces, en estos manuscritos, realmente, ¿qué son los judíos? Son los enemigos, son los que no creen en esa nueva ley. Lo que vemos aquí, cuando en un manuscrito tipológico se muestran judíos, están mostrando la resistencia, la alternativa a no creer en ese proceso, en esa concepción temporal del cristianismo. Y esto, bueno, como veremos, no se va a hacer a través de muchísimas imágenes, y en las Biblias moralizadas en concreto lo encontramos muchísimo, porque el despliegue de iconografía judía que encontramos en estos manuscritos no tiene precedente. Hasta el momento los judíos habían aparecido especialmente a propósito de determinados pasajes bíblicos, pero aquí los vamos a encontrar en todos lados. En estos manuscritos los vamos a encontrar. Cualquier excusa es buena para poner a un judío yendo en contra del cristianismo. Aquí os pongo dos imágenes que son de la primera Biblia moralizada. Esta fue realizada en la primera década del siglo XIII, para que veamos un poco los matices que añade la Biblia de San Luis. En la primera imagen vemos un pasaje bíblico en el que Judá rechaza a los hijos que ha tenido con Tamar. Bueno, no vamos a entrar en ese pasaje bíblico, que es muy extenso, pero ese rechazo a sus hijos es comparado con cómo Cristo rechaza a la Iglesia. Dice el texto, Sí, dice el texto. Jesucristo primero tomó la antigua ley y luego la rechazó. Y esto se muestra con el rechazo a la sinagoga y a sus hijos. Y estos son los judíos. Y ahí vemos ahí tres figuras que están sostenidas en el regazo de la sinagoga. La sinagoga sentada, tres figuras, una de ellas sosteniendo la bolsa, otra de ellas abrazada a un demonio, que es una típica alusión a los diablos, como los hijos del demonio o seguidores del demonio, etc. Y otro judío que está rendiendo, adorando a un ídolo. En la otra imagen, aún mucho más elocuente, vemos como la muerte de Moisés, que cuando muere se decía en la Biblia que fue enterrado por unos ángeles, equivale a cómo la Iglesia entierra a la sinagoga. ¿Y cómo se ha representado ahí? Pues literalmente. La Iglesia con su cáliz, su corona, su halo, enterrando a un judío con el gorro puntiagudo, la nariz y el pergamino. La Biblia de San Luis, en este sentido, va a añadir nuevos matices. Va a añadir nuevos matices a esta noción, porque han pasado 20 años aproximadamente y hay nuevas inquietudes. Las imágenes del judío siempre sirven para reflexionar sobre las inquietudes del cristianismo. Y traigo aquí un pasaje para que veamos cómo se tratan ambos manuscritos. Es el famoso pasaje en el que, como sabemos o conocerán, Moisés baja del Sinaí con las tablas de la ley que Dios había escrito con sus propios dedos, y cuando baja se encuentra a su pueblo que está adorando a un becerro de oro. Moisés se enfada muchísimo y rompe las tablas de la ley, que luego él tiene que volver a escribir. Y este pasaje en el que se rompen las tablas es interpretado del siguiente modo en la primera Biblia, en 1210. Que Moisés rompió sus tablas por la ira que le provocó su gente significa como Jesucristo rompió la antigua ley por la gente que era malvada. Y en la Biblia de San Luis, pues alrededor de 20 años después,
que Moisés rompió las tablas significa cómo el buen pastor de la Iglesia o el predicador muestra que en adelante no se ha de seguir la antigua ley por el comienzo de la palabra divina, o sea, por el comienzo del Evangelio. Más o menos, a su estilo, ambas interpretaciones vienen a decir lo mismo. Cuando nace Jesucristo se acaba el Antiguo Testamento, el Antiguo Testamento ya no tiene tanta validez si no es interpretado en relación al Nuevo, y pues ese Nuevo Testamento rompe con la antigua ley. Pero visualmente vamos a encontrar unas diferencias. Veamos aquí. La primera Biblia moralizada, aparece Jesucristo rechazando otra vez a la sinagoga. Vemos cómo la sinagoga tira las tablas. Veamos la Biblia de San Luis. Para empezar, hay una cosa muy interesante. En el medallón bíblico aparece Moisés tomando las tablas de la ley de Dios. Y parece, no es habitual que en las Biblias moralizadas, en los medallones, se representen dos tiempos a la vez. Aquí se representa, por un lado, cómo recibe las tablas y luego cómo las rompe. Pero casi pareciera que Moisés está cogiendo las nuevas tablas y está desechando las otras. El iluminador juega con esa ambigüedad. Y abajo tenemos dos judíos que sacrifican un carnero, un sacerdote, un predicador con una imagen y un grupo de hombres que escucha atentamente al predicador. Esa división entre el Antiguo Testamento de los judíos y el Nuevo Testamento se materializa a través de una imagen. La imagen alude a esa llegada del Mesías, a esa crucifixión. La imagen es la prueba y con ella se convierte a los que lo escuchan y se convierten al cristianismo. Y sin embargo, los judíos le dan la espalda al predicador, le dan la espalda a la imagen y le dan la espalda al Nuevo Testamento. La presencia de imágenes en la Biblia de San Luis va a ser una gran diferencia y la reacción de los judíos frente a la imagen va a ser muy significativa. Aquí tenemos otro ejemplo en el que vemos cómo este es un pasaje de los Hechos de los Apóstoles, donde aparece San Pablo, como sabéis, tuvo una gran labor predicando, y él lo que hacía era quedar con estoicos, filósofos, quedaba con judíos para intentar convencerlos de la palabra de Dios. Y aparece, dice el texto bíblico, vinieron los judíos el día señalado por San Pablo, que daba testimonio del reino de Dios delante de ellos, intentando convencerles sobre el Señor Jesucristo a partir de la ley de Moisés y los profetas. Y vemos efectivamente qué utiliza, cómo se materializan los argumentos de San Pablo, otra vez, con una imagen de culto. Si nos fijamos además, ese crucifijo aparece con los extremos polilobulados, como era una convención en los crucifijos de la época. En el siguiente medallón bíblico, que es señalado en rojo, se muestra cómo, ante las palabras de San Pablo, algunos judíos se convertían, otros no. Vemos como unos le dan la espalda a la otra. Y esto es interpretado en el texto diciendo que mientras que algunos se convierten al cristianismo ante la visión, ante esa prueba de la llegada del Mesías, otros siguen apegados a su vida carnal, siguen llevando una vida pecaminosa. Pero aquí tenemos una imagen aún más interesante. ¿Qué vemos aquí? Un altar con una imagen de culto nuevamente. En la Biblia de San Luis las imágenes de culto van a ser siempre crucifijos. La imagen de la Virgen aún no está muy aceptada, causa cierta problemática, mientras que el crucifijo no, y sí lo vamos a encontrar. Y encontramos un relicario con forma de brazo, lo que se ha llamado tradicionalmente como un relicario parlante. Podríamos pensar, y se ha pensado tradicionalmente en la historiografía, que los relicarios parlantes albergaban en su interior reliquias que tenían que ver con la forma exterior del relicario. En realidad, la historiografía finalmente ha descubierto que no, que las reliquias que hay en el interior podría ser un brazo, pero no necesariamente tenía que serlo. Podían ser una reliquia cualquiera o varias.
Eso no era lo importante era el objeto. En estos objetos podíamos encontrar varias reliquias que implicaban el poder divino y que se introducían en este objeto que funcionaba a modo de extensión del brazo del sacerdote que oficiaba el sacramento o la liturgia. Y además aparecían con el gesto de bendecir, mostrando ese uso ritual de este objeto. Con lo cual tenemos dos imágenes que los iluminadores se esfuerzan por mostrar cómo se utilizan en rituales cristianos. No son imágenes que se adoren como harían los paganos, sino que se utilizan dentro del ritual. Y aquí tenemos a unos judíos, un grupo de judíos que señalan a las imágenes claramente condenándolas. Y vemos a los judíos otra vez, claramente caracterizados y con esas manos acusatorias sobre las imágenes. Aquí lo tenemos otra vez, donde se inserta la imagen en el folio completo. Para los hacedores de la Biblia de San Luis, no creer en las imágenes era igual a no creer en el cristianismo, no creer en la llegada del Mesías. Era negar una verdad importante. Así, en este folio, esta imagen es muy representativa del asunto. En este folio que representa la Anunciación, las distintas escenas de la Anunciación y las respuestas de la Virgen, en la primera, cuando se aparece el ángel y saluda a la Virgen, es interpretado por cómo la Iglesia se convierte, dice, la Iglesia se convirtió su corazón y su mente a los preceptos de la fe y la salvación. ¿Y qué son los preceptos de la fe y la salvación? Pues están materializados, valga la redundancia, con las manifestaciones materiales del cristianismo. La Eucaristía, la Sagrada Forma, la imagen de culto y la reliquia. Creer en las imágenes es creer en la llegada del Jesucristo, porque son pruebas de esa encarnación de Jesucristo. Así, como muestra esa infidelidad de los judíos, vamos a encontrar varias imágenes en las que los judíos sacan burla a los crucifijos. No solo le dan la espalda, sino aquí directamente vemos cómo uno de ellos le saca la lengua al crucifijo cuando un sacerdote intenta predicar la palabra de Dios. En este caso, y mostrando cómo desdeñan los judíos esas manifestaciones materiales, no hablamos de imágenes, hablamos de la Eucaristía, hablamos de los rituales. Aquí vemos cómo la última cena es mostrada, lógicamente, como una prefiguración, una profecía del ritual eucarístico que se continuaría repitiendo, representando el sacrificio del Hijo de Dios. ¿Y qué vemos aquí? Un judío que da la espalda a ese sacrificio, al verdadero sacrificio, porque él prefiere seguir haciendo sus sacrificios sacrílegos, él prefiere seguir haciendo los sacrificios tal y como se hacían en el Antiguo Testamento. En los siguientes medallones vemos cómo se dice que los que verdaderamente aprovechan ese sacrificio del Hijo de Dios son aquellos que cuando toman la Sagrada Forma creen verdaderamente en Él. Y aquí tenemos a un sacerdote dando la hostia consagrada, el altar, y aquí Dios que bendice toda la escena. Y en el siguiente medallón vemos un momento de la última cena en el que Cristo da pan a Judas. Y esto es interpretado como un sacerdote que da una hostia consagrada a un judío. ¿Cómo sabemos que es un judío? Aparte de por la bolsa y la nariz. Bueno, porque llega un demonio y coge la cabeza del judío para que directamente no tome esa forma consagrada. Y aquí tenemos a San Pablo, porque esta imagen evocaría un pasaje de la primera carta a los Corintios en los que San Pablo hablaba de que solamente se benefician del sacrificio de Jesucristo aquellos que verdaderamente creen en ello. Y bueno, finalmente en la última escena, Judas abandona la sala y esto pues es
Aquí vemos la espada que dan los judíos al cristianismo. Un ritual eucarístico, aquí tenemos unos cristianos que están tomando, el obispo, y aquí tenemos a los judíos que siguen empeñados en seguir con sus antiguas tradiciones, y aquí son tachados de idólatras. Bien, pues estas imágenes que vemos de judíos dando la espalda a pruebas, imágenes que funcionan como imágenes, relicarios, Eucaristía, que son prueba de la veracidad del cristianismo, las vamos a encontrar en todo momento. Aquí, por ejemplo, vemos la crucifixión, el sacerdote que oficia la Eucaristía rememorando la crucifixión y el judío que sigue a la suya, que sigue haciendo los rituales pues, al estilo del Antiguo Testamento. Interesante es el texto que tenemos que acompaña esta imagen, que dice: toda la diversidad de ofrendas prefiguraba, las ofrendas que se cuentan en el Antiguo Testamento, la hostia de Jesucristo. Una vez ofrecida la verdad, una vez que se sacrificó el Hijo de Dios, cesó la sombra prefigurante y quedó el verdadero sacrificio del verdadero y perdurable sacerdote. Es decir, los sacrificios que hacían los judíos en el Antiguo Testamento estaban bien, pero a partir de que el Hijo de Dios se sacrifica por nosotros, ya esos sacrificios no son los buenos. Hay que seguir otro modo de agradar a Dios, que tiene que ser emulando, representando ese sacrificio que hizo el Hijo de Dios en la cruz. Y eso se hace a través del ritual de la Eucaristía. Y bueno, aquí nuevamente otra imagen en la que los judíos siguen a la suya, y aquí tenemos a unos sacerdotes que abren un libro y para predicar el Evangelio, pero los judíos prefieren obviarlo. En la Biblia de San Luis, tal y como vemos, los judíos juegan un papel fundamental. Se traslada esa noción tipológica y los judíos son la resistencia, son aquellos contrarios, son el antagonista de la narración que se plasma en estos manuscritos. Insertar a los judíos en este discurso era complicado, ofrecía ciertos retos, pues los judíos, como ya se ha señalado en alguna ocasión, era un personaje que tenía una naturaleza dual en el cristianismo. Por un lado era el pueblo elegido por Dios en el Antiguo Testamento, pero por otro lado en el Nuevo Testamento eran los que habían sacrificado, los que habían vendido, los que habían crucificado al Hijo de Dios. Y eso supone ciertos problemas que el cristianismo va a ir solventando a través de su interpretación tipológica de la Biblia, de las imágenes que vemos. Y así, esta forma que tienen de plantear a los judíos en realidad no obedece a una interpretación moral, no obedece realmente a un antijudaísmo irracional, sino que obedece a un planteamiento exegético, a un planteamiento de interpretación de la Biblia y de un modo de definirse. Con estas imágenes de judíos, los cristianos definen lo que son. En las cantigas de Santa María, realizadas en la década de los 70 del siglo XIII, donde ya tenemos otras inquietudes, las imágenes se han consolidado en el culto y donde el rey sabio tiene un especial interés por mostrar el poder de las imágenes, los judíos van a desempeñar papeles diferentes. Igualmente vemos a los judíos como hijos o participantes o colaboradores del diablo. Por ejemplo, en la famosa leyenda de Teófilo, que es una leyenda en la que Teófilo llega a un pacto con el demonio para obtener poder y lo hace, según la cantiga, por consejo de un judío. Así que ahí vemos a Teófilo haciendo el pacto, que lo vemos que lo sostiene el demonio en la mano, y ahí atrás vemos a un judío que parece que entrega a Teófilo él mismo al diablo. O también lo vamos a tener discutiendo los dogmas del cristianismo, por ejemplo, en la cantiga en la que
Merlín discute con un judío sobre la encarnación. El judío niega que la encarnación tuviera lugar y Merlín se enfada muchísimo y ruega a la Virgen que, por favor, para demostrar que efectivamente la encarnación tuvo lugar, la mujer del judío que estaba embarazada, que por favor nazca con la cabeza hacia atrás, que no es algo gratuito. Quiere que nazca la cabeza hacia atrás como los judíos que miran hacia atrás, que no miran hacia adelante, que siguen aferrados a la antigua ley. Y la Virgen concede esta petición a Merlín y nace el hijo del judío, que lo vemos aquí, con la cabeza vuelta hacia atrás. Vemos al pequeño niño con esa nariz enorme y con la cabeza hacia atrás. Y aquí tenemos al padre que después de eso acepta y se convierte, pero el niño siempre va a seguir con la cabeza hacia atrás, lo cual es bastante injusto, pero las cantigas son así. Las imágenes, en este sentido, la relación de las imágenes y de los judíos va a estar marcada también por una escasa falta de pudor por parte de los hacedores de las cantigas en cuanto a mostrar el poder de las imágenes. No tenemos ningún problema en reconocer que las imágenes son materiales y que obran milagros. Y lo vamos a mostrar abiertamente, como en esta imagen, en la que un crucifijo le propina una buena bofetada a una monja que pretendía largarse con su amante y le da tal bofetada que le deja el clavo señalado en la mejilla. Y a partir de ahí ella decide que no se va, que se queda. Frente a esa versión comedida de la Biblia de San Luis, donde las imágenes estaban siempre vinculadas a la predicación, estaban siempre vinculadas a la liturgia, y era una manera de convertir. Aquí las imágenes se nos desmandan, aquí las imágenes, si tienen que cobrar vida, lo hacen. Y hablar sobre cómo se hacen las imágenes tampoco nos supone ningún problema. Frente a esas imágenes de las que hablábamos antes, de la Biblia de San Luis, donde no se habla cómo se hace el crucifijo, ni cómo se encarga, ni de dónde viene. Aquí no tenemos ningún problema en mostrar un mercado, una tienda donde se venden imágenes. Y esta es una cantiga muy interesante porque habla de un grupo de clérigos que se dirigían a Tierra Santa y paran en una hospedería. Y hay una mujer la que regenta la hospedería, que por lo visto hacía muy buenas acciones, y le pide emocionada al clérigo: por favor, si vas a Tierra Santa, tráeme una imagen de la Virgen, solo te pido eso. Y él le dice que sí, se va a Tierra Santa. Hay que tener en cuenta que en Tierra Santa era muy habitual que fueran los peregrinos, que se trajeran objetos, reliquias que se llaman de contacto. Muchas veces eran como pequeños contenedores donde se traían polvo, tierra o lo que fuera de allí, porque por el hecho de estar en Tierra Santa se consideraba que ya tenían el poder divino. Así que tampoco era tan rara la petición de la mujer. Le dice: tráeme una imagen. El sacerdote, una vez que ha visitado el Santo Sepulcro, ha hecho sus oraciones, decide irse, pero una voz le dice: ¿cómo te vas a ir sin comprar la imagen? Tienes que comprarla. Él va con sus compañeros a la tienda y dice: fui a buscar entre las imágenes que vendían y compró una, la mejor pintada. Dijo él: bien hemos comprado, ¿quién podría no apreciarla? No vemos aquí al clérigo preocupado por: voy a coger la que parece más milagrosa, voy a coger la que estaba más cerca del sepulcro. No, aquí la que me interesa es la más bonita. Es una preocupación estética, no es una preocupación por la veracidad de la imagen, digamos. Y así coge la imagen y se la lleva. Y la imagen se esfuerza, en esta cantiga se ve cómo nos esforzamos por demostrar que esta imagen, a pesar de que ha sido comprada en un intercambio económico, es una imagen milagrosa. Así, cuando están volviendo de Tierra Santa, este monje es asaltado primero por un león, luego por unos ladrones, pero la imagen les protege. Y él decide que no va a llevar la imagen a la señora de la hospedería, porque con el valor que tiene, ¿cómo se la va a dar? Que se la queda a él y se la lleva a Constantinopla. Pero la imagen al final hace que quede con la tormenta muy grande, que el barco tenga que naufragar, que tenga que pasar otra vez por la hospedería, y cuando esté en la hospedería que deje la imagen sobre un altar y ella se queda donde quería estar. Otro ejemplo aquí,
otra famosa cantiga en la que mostramos ese proceso de creación de la imagen. Un pintor que se afana en hacer la imagen de la Virgen muy bella y la imagen del diablo horrorosa. Y eso al diablo no le parece bien, con lo cual se le aparece al pintor y le dice: oye, ¿pero por qué me representas a mí tan feo? Dice: bueno, porque tú no haces el bien, así que a ti te pongo feo y a la Virgen muy guapa. El diablo se enfada muchísimo, provoca un vendaval y hace que el andamio se caiga. Pero la propia imagen de la Virgen que está pintando sujeta la brocha y evita que se caiga el pintor. Nuevamente, la Virgen está contenta porque la imagen es muy bonita. Son preocupaciones por la propia materia de la imagen, no tanto por si sabemos, bueno, en ese momento se hace el milagro, pero hasta ese momento el pintor se esforzaba porque fuera la más bonita, no estaba pensando en que fuera la que fuera a obrar más milagros. Y aquí tenemos otro caso en el que vemos el caso de una reparación de una imagen. Una mujer jugando a los dados se enfada, tira los dados con la intención de darle al niño en la cara. La Virgen mueve la mano y para los dados. Y eso hace que la imagen tenga ciertos daños y el rey de la ciudad dice, bueno, que arreglen la imagen y que la devuelvan a su estado inicial. Y aquí tenemos al artista afanado en reconstruir la imagen, en restaurarla. Con lo cual vemos esa preocupación, esa falta de preocupación, por hablar de la cuestión material de la imagen. La imagen se compra, la imagen se vende, la imagen se repara, la imagen se pinta, la imagen se esculpe. Y se hace con manos humanas y no es un problema para que sean milagrosas igualmente. En este sentido, la imagen del judío va a servir en las cantigas para reivindicar esa función de la imagen en el cristianismo. Esta cantiga en concreto ha sido habitualmente tomada como un ejemplo de cómo los judíos eran representados como muy avariciosos. Es un judío que se dedica a la usura, un cristiano que hace muy buenas obras, se ha quedado sin dinero porque se lo ha gastado todo en ayudar a los demás. Y nadie le puede prestar dinero. Se dirige a un judío, que lo vemos ahí con su nariz, su gorro, en una especie de triclinio elevado, como para mostrar su superioridad, y le pide el dinero. Pero le dice que no tiene aval. Y el judío dice, sin aval no hay nada que hacer, no te presto el dinero. Y dice, bueno, como aval te puedo dar a Jesucristo y a la Virgen. Y fijémonos en lo que dice el judío, porque sé que santa mujer fue ella y el hombre santo y profeta, por eso, Señor, los acepto y te daré cuanto quieras según tu voluntad. Y el cristiano respondió, sus imágenes, eso te ofrezco de aval. El judío no tiene ningún problema con la Virgen y con Jesucristo. Obviamente no reconoce que Jesucristo sea el Mesías, pero sí lo valora como profeta y a la Virgen como mujer santa. El problema no son ellos. Así que avanza la historia, el cristiano recibe el dinero, lo utiliza para hacer negocios, vuelve a recoger fortuna y se acerca el día del plazo y se da cuenta que no le da tiempo a devolver el dinero. Con lo cual construye un arca, la tira al río y dice, bueno, pues que la Virgen, por favor, que haga que llegue a su destinatario. Efectivamente, aquí tenemos en el segundo registro cómo el arca llega y un criado del judío la recoge. La coge, cuenta el dinero, deseoso de ver que efectivamente era la deuda que tenía pendiente y decide que nadie lo vea, que se lo va a quedar, porque total no hay testigos, así que se va a quedar el dinero y va a ir frente al cristiano y le va a volver a reclamar la deuda y le va a decir que él no ha recibido nada. Y tal cual así lo hace. Vemos arriba cómo cargan el arca, cuentan el dinero, la esconden y en la cuarta escena vemos cómo vuelve el judío otra vez a decirle, bueno, el dinero ¿cuándo me lo vas a dar? Y dice el cristiano, no, yo el dinero ya te lo he dado. Y como prueba de ello son las imágenes. El judío dice, eso me agrada, vayamos pues a la iglesia y si a la cara me lo dice tu imagen, así se hará. El judío tiene ninguna convicción de que la imagen vaya a obrar el milagro. Realmente la falta de fe del judío es hacia las imágenes. No me creo que vaya a pasar nada, yo puedo ir delante de una imagen cristiana y decir que el dinero no me ha llegado porque no me va a pasar nada. Sin embargo, cuando van a la iglesia, la Virgen trata de avaro al judío y le dice, oye, que sí has recibido el dinero, que hay que ver cómo sois los judíos, que solo queréis dinero, pero ese dinero te llegó.
y el judío se convierte. ¿A qué se convierte el judío? ¿Al cristianismo o a las imágenes cristianas? Porque vemos ahí ese matiz. El problema del judío, o sea, la principal incredulidad del judío era de que las imágenes pudieran hacerle algo. Él confiaba y, bueno, aunque no reconoce a Jesús como Mesías, obviamente, pero lo reconoce como profeta. Pero su principal falta de fe era en las imágenes. Cuando ve esto, el judío dice, me convierto. Aquí tenemos otra cantiga en la que, una vez más, las imágenes se imponen frente a la falta de fe de los judíos. Y es una cantiga interesante porque supuestamente son los apóstoles los que vemos representados en la escena de arriba, y los apóstoles le compran a los judíos la sinagoga por unas monedas. Ahí estamos hablando otra vez de la avaricia de los judíos, que son capaces de vender su templo a cambio de unas monedas de oro. Pero entonces los judíos se enteran de que los cristianos lo que quieren hacer es convertir la sinagoga en un templo cristiano. Esto responde un poco a esa práctica tan común en la Reconquista, de encima de un templo pagán, de un templo de infieles, pongo el templo cristiano encima. Y cuando se enteran los judíos no les gusta eso de que se convierta ese espacio que había sido judío, se convierta al cristianismo. Así que van al César, les ponen su caso, y el César dice, vamos a hacer una cosa, cerramos el espacio, que pasen 40 días, luego volvemos a abrir y dependiendo de qué señal encontremos de una religión u otra, diremos que este espacio o bien es sinagoga o es iglesia. Pasan los 40 días, entran al templo y se encuentran con una imagen de la Virgen. Y los judíos dicen, pues que place a Dios que esta imagen a María represente. Dejémosle este lugar en paz y no queramos con ella contender. No vamos a discutir con la Virgen, se nos ha parecido, reconocemos el milagro, y aunque no dice que se conviertan, por lo menos dejan a los cristianos y reconocen que ese templo les pertenece. No podía dejar de mencionar aquí otra de las cantigas muy relevantes que nos hablan de cómo los judíos se relacionan o cómo reaccionan, de acuerdo a las cantigas, con respecto a las imágenes cristianas. Esta imagen, algunos de ustedes ya la habrán visto, está en la exposición. Si ven las cantigas que tenemos el privilegio de ver en esta exposición, está abierta el manuscrito por este folio. Y es bastante conocida. Es una cantiga que aparte recoge un milagro que fue reelaborado en el escritorio de Alfonsí, pero que tiene una larga tradición. Y habla de cómo un judío roba una imagen muy bella de la Virgen que estaba por las calles de Constantinopla. La coge, vemos el esfuerzo del miniaturista por mostrar, esta es una imagen, es un icono, donde se ve perfectamente a la Virgen, y se la lleva, dicen, bajo su capa, y la esconde en la habitación más privada, que viene a ser la letrina, donde la arroja y defeca sobre ella. Afortunadamente la imagen no es muy explícita, solo vemos al judío arrojando la imagen de la Virgen a la letrina y vemos ya ahí cómo va el diablo detrás de él. Ese acto de profanar la imagen de la Virgen supone la condena de su alma, pues 2 diablos vienen y se lo llevan. Pero un cristiano, la imagen milagrosa, como suele pasar en estas cantigas, al final encuentra su lugar, consigue ser rescatada. Un cristiano, de repente, entra a la casa del judío y encuentra la imagen que estaba en la letrina. Y no por ello, por estar en una letrina, estaba sucia o olía mal. Se dice que el cristiano la limpia con agua y que olía maravillosamente. Y coge la imagen y la pone en un altar para rendirle culto como bien se merece. Y a partir de ahí la imagen empieza a brotar un aceite que huele muy bien y que muestra como prueba de ese milagro que hizo la Virgen. Y vamos aquí con otra imagen que es muy interesante y que también nos vuelve a hablar de esa relación de los judíos con el dogma cristiano y con las imágenes en sí. Nos habla esta cantiga de cómo la Virgen estaba apenada y le dice al arzobispo de Toledo que cómo puede ser que los judíos que ya habían matado a su hijo
sigan atormentándolo. Y el arzobispo, cuando termina de hacer la misa, se reúne con la gente a las afueras y dice: esto me ha pasado, he oído la voz de la Virgen que me ha dicho esto, los judíos siguen atormentando al Hijo de Dios. Dicho esto, todos deciden irse al barrio de los judíos, a la judería, no tienen duda. Si siguen atormentando a Jesucristo, tienen que ser los judíos. Así que van todos corriendo y se encuentran con algo que llama mucho su atención. Nos encontramos con un grupo de judíos, como podemos ver en la imagen ampliada, que ha erigido una cruz, ha cogido una imagen de cera que ha de representar a Jesucristo y están tratando de recrucificarlo otra vez. Están intentando revivir, representar el momento de la crucifixión. La figura, al intentar mostrarla de cera, no se ve muy bien, pero vemos como un judío, todos con unos gestos muy perversos, intenta colocar una corona de espinas sobre esa figura de cera. Y aquí atrás otro judío con una vara como que intenta darle. Los cristianos, al ver esto, pues matan a los judíos, como es habitual en las cantigas cuando uno cuadra algo. Y es interesante lo que dice el texto. Bueno, esto es lo que decía la Virgen. ¡Ay Dios, cómo queda demostrada la gran porfía de los judíos que mataron a mi hijo, aún siendo de los suyos, y todavía no quieren estar en paz con él! Pero esta imagen también es interesante porque el hecho de que se coja una figura de cera es muy representativo. Las figuras de cera y el cristianismo tienen una relación cambiante a lo largo del tiempo. Al principio, las figuras de cera eran unos objetos que se utilizaban mucho en el culto pagano. Se utilizaban, la gente cogía, se hacía figuras de cera de, no sé, un pie, de una mano, de cualquier dolencia o algo que les preocupase, y la llevaban a los templos de los dioses para pedir que los dioses les ayudasen con las dolencias que tenían. Cuando los cristianos, en los principios del cristianismo, los cristianos van a rechazar ese tipo de representaciones, les va a parecer propias de paganos. Y sin embargo, conforme va pasando la Edad Media, los cristianos empiezan a adoptar esa costumbre de coger figuras de cera y llevarlas a las iglesias y ponerlas cerca de reliquias o cerca de sepulcros o cerca de sitios o santos que le pareciera que podrían ayudarle. Llevo una pieza de cera que representa esta mano porque quiero que esta reliquia, esta santa que representa esta reliquia, me ayude con tal cosa. Cuando la Virgen se preocupa por lo que se le está haciendo a una imagen de cera, a una representación de cera, está dando una validación está validando ese tipo de imágenes. A la Virgen le preocupa que se crucifique una imagen de cera y eso es muy representativo porque la Virgen está validando esa representación. Ella siente como crucificando esa imagen de cera, efectivamente se está volviendo a crucificar a su hijo. Y eso nos vuelve a hablar de la relación entre judíos, cristianos e imágenes y cómo los judíos, en este caso concreto es muy evidente, sirven para reflexionar sobre el nuevo uso de las imágenes del cristianismo. Finalmente, como último ejemplo de las cantigas, quería poner este último, que puede parecer no tener tanta relación con el tema de las imágenes, pero sí, es esa cantiga tan famosa en la que un padre mete a su hijo al horno. Empezando desde el principio, es un niño judío que va a la escuela con niños cristianos, lee con ellos, se siente uno más de la cuadrilla. Y un día en Pascua entra a la iglesia, ve a sus compañeros y ve la imagen de la Virgen y le maravilla, se queda maravillado con la Virgen. Se acerca a ella y la Virgen, milagrosamente, cobra vida y le da una hostia consagrada a su hijo. Cuando llega a casa, el padre le pregunta qué ha hecho y el hijo le dice, pues he venido y aquella que estaba representada con el niño me ha dado una hostia consagrada. Básicamente viene a decirle eso. El judío se enfada muchísimo
y coge a su propio hijo y lo tira al horno con el que hacía, porque el judío era vidriero, se dedicaba a fabricar vidrio, tira a su propio hijo al horno para matarlo. Es especialmente relevante cómo en la cantiga se habla de el judío participó del ritual de la Eucaristía, o sea, ingirió una manifestación material de la divinidad cristiana y contempló un milagro de la Virgen. Y cómo eso es lo que enfada tanto al Padre. No se habla de que entró a la iglesia y eso al Padre le fastidió muchísimo, no. Las palabras del niño son: he visto a la Virgen y me ha dado una hostia consagrada. Y eso es lo que hace enfurecer al Padre. Afortunadamente la historia acaba bien, no nos vamos a preocupar por el pobre niño. La Virgen se aparece dentro del horno, protege al niño, la madre sospecha que su hijo está dentro del horno y entonces llama a otra gente del pueblo para que le ayude a sacar a su hijo y se convierte tanto el niño como la madre, se convierten al cristianismo. Y en la imagen de abajo, de la izquierda, vemos ahí a la Virgen protegiendo al niño judío dentro del horno. Así pues, recapitulando, ¿qué nos cuentan las imágenes de los judíos? Las imágenes que los cristianos hacen los judíos, del pueblo judío, probablemente muy poco. Los judíos, como los cristianos, como decía Michael Camille, escasamente conocían los rituales que hacían los judíos en la sinagoga. No conocían los objetos que utilizaban, no conocían sus rituales. Las construcciones que encontramos en este tipo de compendios, en este tipo de programas visuales, son construcciones que hacen los cristianos, son imágenes hechas para cristianos y sirven para reflexionar sobre el cristianismo más que para reflexionar sobre el judaísmo. El problema de estas imágenes es que estas imágenes no serían unas imágenes inocentes, que no son unas imágenes que determinan el pensamiento de la época. Esas configuraciones que encontramos de judíos determinarían la percepción que se tendría de los judíos, a pesar de estar basadas en leyendas, mitos o estrategias que convenía crear. Así, en la Biblia de San Luis es importante para los iluminadores que los judíos se muestren como esa resistencia al pensamiento tipológico. Es un manuscrito tipológico y mostramos al antagonista, los que no creen en que el Antiguo Testamento tiene correlación en el Nuevo, en esa percepción temporal del cristianismo por la que el Antiguo Testamento ha de leerse a partir del Nuevo. Y así los vamos a ver negando la palabra de Dios, negando los evangelios, negando las representaciones materiales que reivindican los evangelios, como son los crucifijos, como son las reliquias, como es la hostia consagrada. En las cantigas, por su parte, el rey sabio demuestra un gran interés por fomentar el culto a la Virgen y a las imágenes y reivindicar cómo las imágenes por sí solas son capaces de obrar milagros. Y los judíos muchas veces van a servir para mostrar la opción contraria. ¿Qué pasa con aquellos que no creen en las imágenes de la Virgen? Con aquellos que no creen en la Virgen y en sus imágenes, que finalmente son condenados. Así pues, estos dos manuscritos nos dan material para reflexionar no solo cómo las imágenes se convierten en transmisoras de ciertos mensajes, sino que también, y lamentablemente, cómo luego estos mensajes calarían en la sociedad a pesar de tener muy poca base y muy poco conocimiento de la cultura judía. Muchas gracias por su atención.